Sean bienvenidos una vez más a De Vidas Comunes con Solvi Hernández. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre qué podemos hacer cuando nos sentimos estancados, bien sea a nivel profesional o personal. Qué herramientas nos pueden ayudar a tomar acción y a convertir en una realidad todos nuestros planes, metas y sueños. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como @solvihernández y que estaré esperando tus comentarios al final de este episodio. Ahora sí, acompáñame en mi tarea de aprender que todo aquello que busco en el exterior vive dentro de mí, así como vive dentro de ti. Muchísimas gracias por conectarse una vez más aquí en De Vidas Comunes. Para mí, como siempre, es un placer darles la bienvenida a este espacio. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que creo que nos ha afectado a todos en algún punto, y es el de sentirnos estancados. Bien sea a nivel profesional o personal, muchas veces sentimos que no tenemos la energía, la motivación o la claridad para poder hacer las cosas que comenzamos. ¿Cuántos proyectos has dejado sin terminar? Y no es porque realmente no querías hacerlo, pero en algún punto te rendiste, bien sea porque no tenías más motivación, porque no encontraste la inspiración para continuar o porque no viste resultados rápido. Hoy vamos a estar hablando de ese tema, pero antes quiero recordarles que si quieres comunicarte con el podcast me puedes escribir a devidascomunes@gmail.com y también recordarte que si quieres comenzar un proceso de transformación y cambio en tu vida, si quieres trabajar en tu autoestima, en la confianza en ti mismo, si quieres cultivar nuevos hábitos que te dejen un beneficio en tu vida, yo estoy más que a la orden como life coach para ayudarte a diseñar un plan de acción que te va a llevar allí al cumplimiento de todas tus metas. Si quieres comenzar un programa de acompañamiento conmigo, escríbeme a devidascomunes@gmail.com y por allí yo te explicaré cómo funciona todo esto y cómo podemos comenzar a materializar tus sueños desde hoy. Para adentrarnos en el tema de hoy, me gustaría mencionar algo que pienso que es un buen punto de partida. El hecho de no saber qué queremos hacer o cómo queremos abordar un proyecto o una situación en nuestra vida no es algo único, no es algo que te está sucediendo solamente a ti. Es algo tan normal que nos ha sucedido o nos va a suceder en algún punto a todos, porque es algo normal del ser humano que tendamos a pensar y repensar las situaciones que se nos presentan y que nos cuesta un poco a veces tomar acción. Es cierto que algunas personas tienden a ser quizás un poco más impulsivas que otras y quizás eso pueda ayudarles en algunas situaciones, pero no necesariamente en todas. Recordemos que el impulso de hacer algo no es lo mismo que planificar hacer algo y hacerlo de la forma adecuada para que todos esos pasos juntos te lleven a la meta final. Entonces es importante mencionar que muchas cosas te pueden llevar allí. Pueden ser muchas las razones por las que te encuentras en esta situación. Y de eso se va a tratar el episodio de hoy. No solamente de descubrir cuáles pueden ser esas razones, sino sobre todo de establecer herramientas que te pueden ayudar a salirte de ese estancamiento, a salirte de esa sensación en donde estás completamente paralizado y no terminas de tomar acción en cuanto a tu vida o a tus planes, a tus proyectos profesionales. Y las razones por las que esto sucede pueden ser muchísimas. En primer lugar, podrías estar en una situación en la que no sabes exactamente qué quieres y crees que no tienes la capacidad de definir por ti mismo qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir, a qué te quieres dedicar, por ejemplo, o qué quieres hacer. En algunos momentos nos encontramos con esa intención o con las ganas de cambiar el rumbo de nuestras vidas, bien sea porque teníamos una profesión que ahora ya no nos gusta y se nos ha engranado en la mente la idea de que si estudiaste algo en la universidad, por ejemplo, o si te dedicas a algo en específico y tienes ya 10 años trabajando en esa industria, no deberías cambiarte, no deberías hacer un cambio drástico en tu vida. Eso hoy en día todavía se ve como algo un poco tabú, cuando en realidad podemos ser personas multipotenciales que descubramos a medida que vamos avanzando en nuestra vida diferentes talentos que tenemos y queramos desarrollarlos. Eso no tiene absolutamente nada de malo y hay una gran diferencia entre aprender a desarrollar tus talentos y querer experimentar eso y estar saltando de un trabajo a otro o de una profesión a otra simplemente porque no tienes una guía, no tienes un norte y no sabes exactamente hacia dónde quieres ir.
Quizás en tu caso te encuentras precisamente en un trabajo que no te gusta, en una situación que no te gusta, que no te hace sentir bien, o no solamente a nivel profesional, también a nivel personal, pueden que esté sucediendo tantas cosas en tu vida o una situación específica que no te está haciendo sentir bien. Y eso te lleva a no poder concentrarte en lo demás, a no poder realmente tomar acción. Incluso cuando tenemos un plan, muchas veces sabemos exactamente qué queremos hacer, pero no movemos ni un dedo. No encontramos la motivación o la guía, la energía para poder poner eso en acción. Yo estuve consultando con ustedes sobre este tema en Instagram y muchos de ustedes me dieron respuestas muy similares, como por ejemplo hacer una lista de tus prioridades, establecer exactamente qué quieres hacer, diseñar un plan de acción. Muchos dijeron, bueno, simplemente tomar acción, aprovechar el impulso. Entonces, la verdad es que quedé todavía pensando sí, pero existe una gran diferencia entre decir, bueno, simplemente tienes que hacerlo, no lo pienses, hazlo. ¿Cuántas veces no te han dicho eso? No lo pienses tanto, simplemente hazlo. Y tú te quedas como, igualito me siento congelado, igual me siento paralizado. Eso es porque no sientes la confianza en ti. Es porque hay algo dentro de ti que muchas veces puede ser miedo, que te dice que a lo mejor eso que quieres empezar a hacer o ese cambio que quieras generar en tu vida no va a funcionar. Y esto puede ir incluso más allá al pensamiento que podemos tener, bien sea desde nuestra crianza, de que no merecemos las cosas. Esto tiene muchísima relación también con el autosabotaje. A veces cuando tú crees que no mereces algo bueno, porque quizás toda tu vida te dijeron que no te lo merecías, porque has tenido experiencias muy traumáticas que te han de alguna manera enseñado que no te mereces las cosas buenas, o que cuando las cosas están yendo bien, en algún punto algo malo va a suceder. No sé si alguna vez te ha pasado esto, que has recibido una buena noticia en tu vida o que estás a punto de concretar un buen proyecto y por alguna razón piensas que en algún punto algo malo va a suceder y de alguna forma esto se va a dañar o no va a salir totalmente bien como lo esperas. A mí me ha pasado millones de veces y esto tiene que ver muchas veces con eso, con ese pensamiento inconsciente muchas veces que tenemos de creer que no merecemos lo bueno que nos pasa. Por eso es la importancia de empezar a trabajar en nosotros primero. Por eso yo les insisto tanto cuando les hablo que trabajar en ti va a afectar de forma positiva tu vida profesional, tu vida personal y toda tu vida en general. Comenzar por nosotros, por saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir, nos va a dar la claridad y la confianza, que es lo que realmente necesitamos para tomar acción. Por eso quiero comenzar a hablarles hoy sobre los modelos a seguir. Esto es algo que te puede ayudar a salir del estancamiento y te explico un poco por qué. Existen dos modelos a seguir, el negativo y el positivo. Esa influencia puede tener un cambio drástico en tu vida. Lo que tienes es que aprender a identificar cuál es el modelo a seguir negativo y cuál es el modelo a seguir positivo que tienes en tu vida. Y de esa manera, al identificar eso, te va a ayudar a saber hacia dónde quieres ir y hacia dónde no quieres ir. Porque muchas veces el saber a dónde no quieres ir, el saber lo que no quieres hacer o dónde no quieres estar, te puede ayudar a definir dónde sí quieres estar y qué es lo que sí quieres hacer. Suena un poco raro y suena un poco como, ya va, pero yo quiero enfocarme en lo que sí quiero hacer. Bueno, este tema de los modelos a seguir nos pueden ayudar a definir qué es lo que no quiero. ¿De qué manera lo puedes hacer? Por ejemplo, cuando estamos comenzando un negocio, podemos evaluar cuáles son aquellos negocios que están en la misma línea de lo que queremos hacer y de qué manera nosotros podríamos mejorar las cosas que ellos están haciendo. ¿Qué cosas que este negocio o este proyecto está llevando a cabo no me gustan y no aplicaría en el mío? Este tipo de cosas ya te está ayudando a definir qué es lo que no vas a querer en tu marca, bien sea marca personal o en tu negocio propio o en tu proyecto. El saber un poco hacia dónde no quisieras enfocar ese proyecto te puede ayudar a definir las cosas que sí te van a ayudar a fortalecer esa marca que comienzan a hacer. Otra herramienta que quisiera compartir con ustedes el día de hoy y que siento que nos puede ayudar muchísimo a encontrar esa claridad es aprender la diferencia entre vivir nuestra vida en base a metas o en base a los procesos.
Y les voy a explicar un poco de qué se trata. Me parece súper interesante esta teoría y quiero que se tomen la libertad de ponerla en práctica, que se den la oportunidad de hacerlo por un tiempo y ver qué diferencias notas en cómo te sientes. Porque creo que eso es lo que más nos afecta en estos procesos cuando estamos o nos sentimos estancados. Cuando tenemos nuestra vida basada en metas, nuestro enfoque está solamente en eso, en la meta final, en el resultado final. Y si no consigues esa meta, nunca vas a sentir que tienes una satisfacción o que tienes un premio o que has llegado precisamente al punto al que querías. Entonces, estás siempre visualizando el resultado final y por esa razón no le estás prestando atención al proceso. No solamente no estás disfrutando el proceso, pero no le estás prestando atención al proceso. Y eso es lo que te va a seguir retrasando una y otra vez tu llegada a esa meta. Cuando basamos nuestros proyectos, nuestra vida, todo lo que hacemos en un resultado final, estamos tan enfocados en eso que sentimos que hasta que no lleguemos allí no nos vamos a sentir bien, no vamos a ser felices. No sé si alguna vez has tenido un pensamiento como, bueno, cuando yo tenga esto voy a ser feliz, cuando tenga este trabajo, cuando tenga esta casa, cuando tenga este peso. Allí voy a ser feliz cuando consiga pareja, cuando pueda tener esta plenitud o alcance este escalón. Allí es que voy a ser feliz. Ese tipo de pensamientos es el de personas que basan su vida en metas, en resultados, en ese resultado final. Ahora, ¿cómo podemos hacer para transformar nuestro pensamiento y comenzar a basar nuestra vida y nuestros proyectos en el proceso? En el proceso, lo que hacemos es prestarle atención a cada paso de lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Y la recompensa no es la meta final. La recompensa es ser cada día mejores en el proceso. Les repito, cuando nosotros basamos nuestros proyectos y todo en un proceso, lo que vamos a hacer es ir perfeccionando hábitos todos los días. Estos hábitos nos van a permitir ser mejores cada vez en cada paso y en cada implementación de los pasos que tenemos en nuestro plan. Y por esa razón, la satisfacción va a venir cuando te des cuenta que, por ejemplo, te colocaste como meta levantarte a las 6 de la mañana todos los días y quieres comenzar ese nuevo hábito, porque levantándote a las 6 puedes quizás trabajar un par de horas extras en el proyecto que quieres hacer mientras tienes un trabajo que en este momento quizás no es lo que quieres. Es un ejemplo perfectamente posible que creo que nos ha pasado a tantos. Entonces, la satisfacción va a venir cuando a las 2, a las 3 semanas te des cuenta que ya no te cuesta tanto levantarte a las 6 de la mañana. Quiere decir que estás perfeccionando el hábito. Allí viene la satisfacción. Y el sentirte bien con eso es lo que te da la gasolina para continuar. Allí está la motivación. Cuando podemos encontrar satisfacción en el proceso, pero si basamos todo en el resultado final de la meta, entonces nunca vas a tener esa satisfacción en el camino, porque no habrás llegado todavía a la meta. Es esta teoría que me parece tan importante que quiero invitarte a que comiences a practicar. Deja de prestarle tanta atención a la meta final y enfócate, concéntrate, conviértete un obsesionado en el proceso, en la creación de hábitos. Allí es donde tienes que ser exitoso. Allí es donde tienes que encontrar las cosas que quieres hacer. ¿Cuáles son esos pequeños pasos que te van a llevar un poco más cerca a la meta? Yo siempre digo que todos los días, así tú no tengas las posibilidades económicas, así no tengas el tiempo, todos los días tú puedes hacer algo, así sea muy pequeño, que te puede acercar a una meta final. Y cuando consigues ese pequeño paso, cuando consigues perfeccionar esos hábitos, allí viene una satisfacción muy grande. Y bueno, como ya les dije, comienza ese círculo que en este caso no es vicioso, es un círculo muy positivo, porque cada vez que vayas llegando a ciertos pasos, te vas a sentir tan bien que prácticamente va a ser imposible que pierdas la motivación. E incluso cuando la pierdas, porque como les digo, es prácticamente posible, pero es posible que a mitad de camino pierdas la motivación, pierdas las ganas o sientas que el camino es muy largo. Puedes mirar hacia atrás y ver todas las cosas que has cumplido.
y qué has conseguido hasta ahora. Pero si basas todo en una meta final, vas a ver hacia atrás y para ti va a parecer como que no has hecho nada. Va a parecer como que como todavía no he conseguido eso, no he logrado nada, no soy exitoso y no soy feliz. Muy bien, ahora voy con la tercera herramienta que siento que te puede ayudar muchísimo en este proceso también. Y esta la quiero compartir con ustedes porque siento que como todos somos diferentes, todos tenemos maneras distintas de abordar la misma situación. Y me pude dar cuenta de eso en todos los comentarios que ustedes compartieron conmigo en la etiqueta que compartí en Instagram, donde les preguntaba, ¿qué haces cuando te sientes estancado? Muchos de ustedes dijeron, me voy a un parque, hago una lista de prioridades, un poco lo que les comentaba al principio. Otros decían, bueno, simplemente lo hago, aprovecho el impulso. Entonces, eso me dice o me recuerda que, bueno, la verdad es que somos muy diferentes y que todos podemos abordar una misma situación de formas distintas. Por eso te quiero hablar de Mel Robbins. El día de hoy les quiero hablar de la regla de los 5 segundos. Esta es la tercera herramienta que te traigo para que puedas poner en práctica, para que veas si es algo que te puede funcionar a ti. Su autora nos dice que consiste en que cuando tenemos un impulso, nosotros tenemos que físicamente hacer algo en 5 segundos, en una ventana de 5 segundos, tenemos que hacer algo físicamente, es decir, tenemos que movernos y hacer algo en 5 segundos para que tu cerebro no desista de hacerlo. Obviamente, ella en su libro que se llama La regla de los 5 segundos, explica perfectamente cómo funciona tu cerebro en ese momento cuando tenemos el impulso o la idea de hacer algo. Claro, cuando ella se refiere a impulso, no se refiere al impulso de hacer algo negativo, por ejemplo, contra otra persona. No, se refiere al impulso de querer comenzar un negocio nuevo, quiero empezar a ponerme a trabajar en este proyecto o quizás debería ponerme a leer sobre esto, etc. Cuando tienes ese impulso de querer ponerte en acción y hacer algo que tú sabes que te va a ayudar a avanzar en tu proyecto o en tu meta o en ese sueño que tienes. En ese momento ella dice que debemos hacer algo físicamente, es decir, que en menos de 5 segundos tenemos que movernos y hacer algo, ¿no? Entonces esto me recordó mucho a las personas que decían, yo simplemente cuando tengo el impulso lo hago. Y creo que de alguna manera inconscientemente están aplicando la regla de los 5 segundos. Ella explica que cuando viene la idea a tu mente, por ejemplo, debería ponerme a hacer X cosa. Si sientes que tu cuerpo en ese momento te sientes como congelado, paralizado, y es cuando quizás nos ponemos a ver el teléfono o nos damos la media vuelta en la cama y seguimos durmiendo, allí es cuando ella nos dice que tenemos que contar, que podemos contar de 5 a 0, es decir, de forma en reversa, contar 5, 4, 3, 2, 1 y moverte. ¿Ok? Ella explica en el libro el efecto que eso tiene en nuestro cerebro y yo les voy a decir de forma muy sencilla, obviamente los invito a leerlo porque allí tienen la explicación más técnica de lo que sucede en nuestro cerebro, pero ella dice que al contar estamos desviando la atención de lo que son las excusas. Y porque cuando nos viene una idea de hacer algo, nuestro cerebro empieza a buscar una excusa para no hacerlo. Eso es lo que nos explica Mel Robbins. Entonces, cuando tú empiezas a contar, le quitas la atención a tu cerebro de estar pensando en excusas y en razones para no hacerlo y le das la atención a estar contando. Tú no puedes contar y pensar en otra cosa al mismo tiempo. Eso es otra cosa que también me dejó como impactada. Bueno, estoy segura que habrán personas que sí pueden, pero creo que la mayoría de nosotros no podemos contar y enfocarnos de verdad en otra cosa. Inténtalo y después cuéntame si tú puedes hacerlo. Pero ella se basa en esa teoría. Como tu cerebro solamente puede contar y enfocarse en contar, entonces le está quitando toda la atención a esa otra parte de tu mente que está inventando una excusa y una razón para no hacerlo. Cuando llegas a 0, tienes que moverte. Cuando llegas 5, 4, 3, 2, 1, 0, tienes que moverte. Tienes que levantarte de la cama si es hora de levantarte y no quieres. Tienes que sentarte en la computadora si es hora de trabajar y no quieres, pero sabes que quieres, o sea, sabes que quieres hacerlo, pero por alguna razón no terminas de hacerlo, no terminas de moverte. Cuando te sientes completamente desmotivado. Y les voy a contar un poquito rápidamente de su historia. Mel Robbins era, digamos, una persona completamente
no quiero utilizar la palabra normal, pero bueno, es la única que se me viene a la mente en este momento. Era una persona común y corriente, digámoslo así. Una madre que tenía su trabajo, su esposo, sus hijos. Y ella se encontraba en un momento de su vida en la que estaba muy deprimida, muy desmotivada. No tenía ganas de hacer absolutamente nada. De hecho, ella decía que el solo hecho de levantarse de la cama era como un logro demasiado grande para ella porque ni siquiera ganas de eso tenía. Y tomando en cuenta que tiene hijos, que tiene esposo y que ella sabía que a lo mejor lo normal o lo correcto era hacer ciertas cosas en casa, por ejemplo, pero que ella no podía encontrar la motivación para hacerlo. De esta manera, ella misma comenzó a desarrollar esta teoría de la regla de los 5 segundos, porque ella descubrió que cuando se despertaba en la mañana, por ejemplo, que era cuando, digamos, comenzaba la lucha de su día, levantarse de la cama era su primer obstáculo del día, porque de verdad le costaba mucho. Ella dice que abría los ojos y empezaba a contar de 5 a 0 y decía, cuando llegue a 0, tengo que levantarme, tengo que moverme y tengo que hacerlo por mí, por mis hijos, por mi familia. Y así lo empezó a hacer. Empezó a aplicarlo todos los días. Empezó a hacer una práctica, como les decía en la herramienta anterior. Empezó a perfeccionar un hábito. Ella hacía eso todos los días al levantarse, al despertarse. Y cuando llegaba a 0, se levantaba de la cama. Todavía sin ganas, pero se levantaba. Entonces, ella empezó a aplicar esto en otros aspectos de su vida y se dio cuenta que funcionaba. Por esta razón es que ella comienza a estudiar todo lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos contando y cuando interrumpimos un proceso, cuando interrumpimos el proceso de la creación de la excusa y de la razón para no actuar. Por eso ella crea la regla de los 5 segundos. Los invito a buscar el libro porque es muy bueno y nos habla exactamente de cómo podemos hacerlo. Así que si eres una persona de impulso o si eres una persona que quizás todo lo contrario, nunca has tenido como esa capacidad de simplemente hacerlo sin pensar, puedes también poner en práctica la regla de los 5 segundos. Cada vez que te encuentras en ese momento donde dices quiero o debo hacer esto y tu cerebro empieza rápidamente a empezar a buscar excusas, distráelo contando de 5 a 0 y moviéndote luego, haciendo algo, tomando acción, comenzando a hacer eso que de alguna manera te sientes frenado de hacer ahora. Yo he puesto en práctica este tema de la regla de los 5 segundos y aunque soy sincera que hoy en día no lo he hecho muy frecuentemente porque gracias a Dios no lo he necesitado, pero en algún punto siempre se necesita. En algún punto siempre hay algo que como que te paraliza. A mí me pasaba mucho hace varios meses que, por ejemplo, cada vez que quería ir al gimnasio, sabía que tenía que ir al gimnasio, que era la hora de ir al gimnasio, empezaba a buscar excusas para no ir. Y empezaba a pensar que bueno, que quizás el clima no estaba bien, que estaba lloviendo, o que ya era muy tarde, o que tantas excusas, 1000 excusas. Y comencé a aplicar la regla de los 5 segundos. Cada vez que venía ese pensamiento a mí de tengo que ir al gimnasio en media hora, contaba de 5 a 0, me levantaba, me vestía, me cambiaba y me iba, para no darle tiempo a nada. Entonces, les puedo decir que funciona. Claro, como todo es un proceso y es un hábito que tenemos que perfeccionar, pero me parecería interesante que algunos de ustedes, si creen que es algo que les pueda funcionar o que simplemente se den la oportunidad de probarlo. Estas herramientas que yo les traigo el día de hoy son para eso. Para que tú te des la oportunidad a ti mismo de probar algo diferente. Recuerda que nada va a cambiar en tu vida si tú no cambias, así sea una cosa que estás haciendo todos los días que no te está haciendo bien. Te lo repito, tu vida no va a cambiar hasta que tú cambies al menos una cosa que estás haciendo todos los días que no te está haciendo bien. Y tú sabes exactamente cuál es esa cosa o cuáles son esas cosas y sabes que tienes que comenzar a cambiarlas. Comienza una a la vez. Pero en el momento en que hagas eso, a partir de ese momento, es que tu vida va a cambiar. Empieza a reemplazar esos hábitos negativos por uno positivo a la vez. Y comienza a trabajar en tu proceso, a perfeccionar tus hábitos. Enfócate en que cada vez que logres hacer las cosas con menos esfuerzo, porque estás acostumbrándote a hacer algo, o estás convirtiéndolo en un hábito,
Acostúmbrate a felicitarte a ti mismo, a sentirte bien contigo mismo, a darte el crédito que te mereces por cada escalón que alcanzas. No esperes hasta llegar a la meta final para hacer esa solamente la fuente de tu felicidad o de sentirte bien y sentirte exitoso. Cada paso es importante, pero tú eres el que te tienes que dar crédito desde el día 1. Muy bien, y ya casi nos vamos acercando al final, pero quiero compartirles la última herramienta por el episodio de hoy que te puede ayudar a encontrar claridad y a salir del estancamiento. Y es el principio de Pareto, que también es conocido como la regla 80-20. Este principio nos dice que el 80% de los resultados viene del 20% de las causas o del esfuerzo que se ha puesto. Les voy a explicar un poco cómo funciona. Muchas veces nosotros tenemos nuestra atención puesta en muchas cosas pequeñas durante el día, pequeñas tareas, porque creemos que mientras más larga sea nuestra lista de cosas por hacer, más productivos somos. De hecho, cuando hablamos de hacer listas, que yo estoy muy a favor de ellas, pero considero que hay algo que no podemos dejar por fuera y es, lo primero, tenemos que mantener esas listas muy realistas, es decir, no puedo colocar 20 actividades para un día cuando sé que es humanamente imposible para mí conseguirlo, sobre todo si estoy comenzando a crear este hábito en mi vida de tener una lista de quehaceres o de tareas y de cosas que quiero lograr hoy. Y lo segundo es que tenemos que aprender a identificar qué es lo esencial, cuáles son las prioridades. Y allí es donde entra esta regla del 80-20. Si el 80% de los resultados viene del 20% de las causas o del esfuerzo, quiere decir que todas esas pequeñas cosas que tenemos en nuestra lista no están aportando mucho a ese 80%, porque es el 20%, son esas cosas realmente esenciales, prioritarias, que nos están dando la mayoría de los resultados. Si tú sabes que hay 2 cosas en tu lista que te va a dar la mayor cantidad de resultados en tu día, esas son las 2 cosas en las que tú tienes que enfocarte primero. Puede que tengas 5 cosas más que quizás no son, su impacto no va a ser tan grande, pero que también tienes que hacerlas. Perfecto. Pero enfócate en esas 2 que realmente te van a dar un resultado grande. Si tú tienes un negocio que es en base a clientes y tú sabes que dedicarte 2 horas a llamar a tus clientes te va a dar la mayor cantidad de resultados porque eso se va a generar en ventas, en una mayor productividad de tu negocio, etcétera, pero te da miedo hablar por teléfono o te da fastidio o no te gusta tener que estar hablando o contactando a las personas, entonces dejas eso de último en la lista. Si no te da tiempo, no lo haces. Por otro lado, estás trabajando en tu marca, en tu imagen, en tus diseños, etc. Esto es simplemente un ejemplo para que podamos quizás como visualizar un poco mejor de qué se trata este principio. Entonces, si yo dejo eso de último, eso de llamar a mis clientes, aunque yo sé que eso es lo que me va a dar más resultados, entonces claramente no me estoy enfocando en lo que debería hacer. Piensa en las listas de actividades que has hecho para ti mismo y piensa en esas cosas que has dejado de hacer porque quizás las ves muy difíciles o porque no te gustan o porque te hacen sentir incómodo y por esa razón las dejas a un lado, aunque sabes que esas son las que te van a dar la mayor cantidad de los resultados. Ese 80% de los resultados de ver un avance lo vas a ver solo si haces esas cosas que aunque son pocas, son mucho más importantes que una lista de 10 cosas que no te van a dar ni siquiera cerca la cantidad de resultados que esas 2 te darían. Piensen en esto, piensen en cómo están escribiendo esas listas, cómo las están estructurando, a qué te estás dedicando a hacer todos los días, a qué le estás dando prioridad. Y allí es donde te vas a dar cuenta si esos resultados están viniendo de donde deberían venir. Porque a lo mejor por eso te sientes estancado, porque ves que el avance es muy lento, porque ves que haces y pasas todo el día ocupado haciendo millones de cosas y dices, wow, he hecho tantas cosas, he trabajado tanto, pero no avanzo. Es porque a lo mejor te estás enfocando en hacer las cosas que no te dan grandes resultados, por no querer enfrentar esas cosas que sí te lo van a dar, pero que por alguna razón tienes un miedo o tienes una predisposición a hacerlas.
evalúen sus listas de quehaceres y empiecen a aplicar este principio de Pareto o la regla de 80-20. Espero que todas estas herramientas que les traje el día de hoy hayan sido útiles para ustedes, que comiences a poner en práctica la que más se ajuste a ti o con la que más te sientes identificado. Me encantaría saber con qué herramientas te sentiste más identificado el día de hoy y qué vas a empezar a poner en práctica o si vas a empezar a poner en práctica todo. Solamente recuerda que tienes que avanzar poco a poco, que te debes enfocar en tu proceso, en convertirte en un profesional de tus hábitos. Así es como quiero que lo veas. Conviértete en un profesional de tus hábitos, de los viejos que son buenos y de los nuevos que vas a empezar a implementar que te van a llevar hacia donde quieres ir. Todas estas herramientas te pueden ayudar, si las pones en práctica, a dejar de sentirte estancado, congelado, paralizado y empezar a avanzar y ver realmente resultados que te van a hacer sentir bien en el camino, porque eso es lo que queremos. No simplemente enfocarnos en esa meta final, sino enfocarte en tu proceso. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Recuerden que me pueden escribir a devidascomunes@gmail.com y me puedes encontrar en Instagram, donde voy a estar esperando tus comentarios en @solvihernández. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un día maravilloso y recuerda que aquí tienes a una amiga siempre.